pensadores, escritores, estudiosos, líderes, lideresas, de todo el tiempo que hemos vivido. El tiempo que estamos viviendo, con el concepto chavista de la historia como fuerza viva. Hay que hacer un balance de cómo el comandante Chávez fue concatenando un conjunto de momentos históricos para impulsar un proceso revolucionario que siempre ha tenido proyectos, estrategias, pueblo, y que debe continuar. El primer paso que dio el comandante Chávez hace 18 años fue convocar el poder popular constituyente, y un día como hoy firmó el decreto para el primer referéndum que se hizo en la historia de Venezuela para preguntarle al pueblo si quería su Asamblea Nacional Constituyente o no la quería. Sin duda alguna que esa es la voz de la nación, constituyente, futuro, democracia y libertad, justicia. El pueblo pide constituyente y el pueblo tendrá constituyente en 1999. Fue el primer paso para abrir los caminos de una revolución inédita. 1999, una revolución democrática, constituyente, popular, pacífica, que dejó como producto fundamental, pudiéramos decir, además de la conciencia, la organización y el poder político del pueblo, ese proceso que inició el comandante Chávez hace 18 años, dejó esta Constitución, que es el sueño, el proyecto común de país, el acuerdo, la carta de todos. El 25 de abril de 1999, mayoritariamente el pueblo dijo sí a una nueva Constitución. Más de un 87% votó en favor de una nueva Carta Magna, que hoy es garantía de paz, seguridad y confianza para todos los venezolanos. Que esta es la constitución más completa, más democrática y más humanista del planeta Tierra. Honor y gloria al comandante Hugo Chávez, que de manera maravillosa ha demostrado una sabiduría que va más allá de lo que cualquiera pudo haberse imaginado hace 18 años. ¿Cómo nos ha permitido navegar esta Constitución? Todas las circunstancias del golpe de Estado de abril del año 2002, del sabotaje petrolero y lo inimaginable, tener una mayoría burguesa oligárquica en el poder legislativo de la nación. ¿Quién iba a pensar que esta Constitución nos iba a permitir navegar todas las aguas, hasta las más turbulentas, que nos ha tocado vivir en 18 años? Maravillosa y bendita Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Chávez trajo la nueva democracia. Chávez fue el gran democratizador de la vida política del país. Trajo la democracia directa, la democracia protagónica. Trascendió el concepto de democracia representativa de élite y le dio el poder, como siempre él quiso, le dio el poder de la conciencia y el poder de la decisión política al pueblo. Es lo primero que pudiéramos decir. Chávez, el gran democratizador. Chávez, el constructor del poder popular constituyente. Originario, original, fundador, fundacional con nuestra Constitución. Yo pudiera resaltar dos experiencias, ¿no? En primer lugar, a mí me tocó presidir la Comisión de Participación Ciudadana. Y en 2 meses intensos, que fueron septiembre y octubre, nosotros recibimos más de 30.000 propuestas para la conformación de la Constitución. A lo largo y ancho del país. Se lanzó por todo el país una idea que fue el buzón constituyente, que fue una idea que surgió de unos ciudadanos del Tigre, del sur del estado de Anzoátegui, y pudimos recibir propuestas desde un papelito escrito por una persona con dificultad hasta documentos sustentados sobre tesis. Nicolás, ¿tú recuerdas como presidente que fuiste
de esa comisión de participación ciudadana, porque ese es otro tema u otro elemento definitorio de esa Asamblea Constituyente. ¿Tú recuerdas algún papelito de eso? Sí, ¿O algún proyecto de esos dos extremos? Sí, ¿no? muchos papeles, muy humildes, exigiendo que las pensiones de los jubilados tuvieran el mismo peso del salario urbano. Eso fue una presión que llegó de distintas maneras y nosotros prácticamente cohabitamos, vivimos con los movimientos de jubilados y pensionados que fueron reivindicados en la Constitución y que luego de un gran esfuerzo del gobierno, y así hay que reconocerlo, en el año 2000 inmediatamente ese derecho constitucional se hizo presente, entre otras cosas. Equiparar las pensiones al salario mínimo. Exactamente. Eso lo hemos venido cumpliendo. Bueno, ese es un ejemplo, como que para que lo cuidemos, ¿verdad? Debates, ideas extraídas del pueblo, de miles de papelitos, de papeles, y luego llevado a nivel constitucional porque está en la Constitución, y luego un gobierno que se bate el pecho para cumplirlo y lo estamos cumpliendo. Porque aquí había incrementos de salario a lo largo de los años, pero siempre los pensionados quedaban, no, que no alcanza la plata. Ahora estamos obligados constitucionalmente, este gobierno y todos los gobiernos que vengan después del 2140, ¿no?, a cumplir con ese mandato. ¿Qué año dije? Oye, me fui largo. No, me quedé corto, 2580. A cumplir con este mandato constitucional. Otro ejemplo, Nicolás. ¿Qué otro ejemplo tienes por ahí así de esas ideas que tú recogías? Sí, pero yo quería resaltar algo importante. A ver. Que es que nosotros en la Constituyente recibimos la presión de todos los poderes del viejo régimen. Se hizo una campaña brutal porque nosotros estábamos legalizando el aborto, porque estábamos decretando la eliminación de la propiedad privada, porque esta era la Constitución de Cuba, porque se implantaba el comunismo en Venezuela. Una campaña brutal donde estaba la misma gente, los medios, Fedecámaras, la CTV y alguno que otra cura por ahí que siempre ha trabajado con ellos. Y a pesar de esa batalla brutal de medios y de presión y de persecución de constituyentes, la Constitución se aprobó y luego la gente, el 15 de diciembre, derrotó todas las campañas mediáticas. O sea que pudiéramos decir fue una gran batalla de opinión pública, fue una gran batalla ideológica, política, donde el pueblo se portó a la altura, no se dejó presionar. Mira, Nicolás, fíjate que el pueblo derrotó todas aquellas campañas mediáticas, sí, hay que recordar aquello del aborto, de la expropiación, de no sé qué más, el fin del país, decían las élites, y bueno, y todo el poder mediático orientado a tratar de acribillar el proyecto constitucional y buscando que el pueblo la rechazara. Hasta Fedecámara salió a llamar a que votaran contra la Constitución. Jerarcas de la Iglesia Católica sacaron hasta unos santos a unas procesiones, porque decían que aquello era la llegada del anticristo. Bueno, desde sectores internacionales también comenzaron a disparar plomo grueso contra la Constitución, en ese tiempo, en ese momento, proyecto de Constitución. Luego pudiéramos decir también en este balance, Mario, pudiéramos decir que muy temprano, antes de que nacieran todos ustedes, chipilines y chipilinas, ya habiendo triunfado en las urnas electorales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces, el comandante Chávez tuvo que enfrentar la primera arremetida imperial oligárquica. Fue el año 2001, hay que anotarlo. 20 de enero del 2001 llegó a la presidencia de los Estados Unidos el señor George W. Bush hijo, y todo cambió. Creyó la oligarquía washingtoniana imperial que ellos podían venir a arremeter contra el mundo, y el mundo, entre ellos la Venezuela ya libre y soberana, se iba a cruzar de brazos y nos íbamos a rendir. Comenzó la era Bush.
2001, 2009. Y empezó temprano la conspiración de la embajada norteamericana, las presiones. 2001 se inició la conspiración contra el comandante Chávez y la preparación de las arremetidas políticas, comunicacionales, mediáticas, económicas, petroleras, nacionales e internacionales. No les importó para nada que el comandante había ganado 7 elecciones seguidas, que había recibido un mandato constitucional, constituyente, político, y que apenas cumplía un año de mandato presidencial bajo la nueva constitución, relegitimado por una inmensa mayoría del pueblo venezolano. Por allá por los años 60 comenzaron a repartir tierra y títulos, pero nada de crédito, ni de apoyo técnico. Bueno, ¿y qué pasó con los campesinos? No llegó al campesino los beneficios del petróleo y de la riqueza nacional. Pues bien, eso ahora no puede ocurrir de nuevo, y ese es uno de los principios que están contenidos en la Constitución revolucionaria y bolivariana. Nuestro presidente está embelesado en una forma sexual tipo freudiana con el señor Fidel Castro. Si no hay un embeleso. Y dirigentes de Acción Democrática introdujeron ante el Tribunal Supremo de Justicia una declaratoria de insanía mental del presidente de la República, Teniente Coronel Hugo Chávez Frías. Va llegando el momento en que todos hablemos de la transición, sin Chávez, por supuesto. Nosotros apoyamos la lucha contra el terrorismo, pero no se entienda esto como una carta blanca para que se haga cualquier cosa, y nosotros seguimos pidiendo hoy todavía, después de mes y medio, casi 2 meses, Dios mío, por la paz, que se busquen soluciones al problema del terrorismo, sí, que se busque a los terroristas, pero así no, así no. Miren estos niños estaban vivos ayer, estos niños estaban comiendo con su padre y les cayó una bomba de las que están lanzando sobre Afganistán. Esto no puede ser, no se puede decir que fue un error, puede ser un error y van a seguir cometiendo errores. Pedimos que se piense y que se rectifique a tiempo. Desde Washington, el secretario de Estado norteamericano, Colin Powell, expresó su preocupación por ciertas acciones del presidente de Venezuela. We have been concerned with some of the actions of Venezuelan President Chavez and his understanding of what a democratic system is all about. Venezuela siempre había sido una fuente estable y barata de petróleo para los Estados Unidos. Con su decisión de ejercer más control sobre PDVSA y de fortalecer la OPEP, Chávez estaba enfrentando a los intereses de Washington. President Chavez is consorting with narco-terrorists in Colombia. Porque el gobierno revolucionario lo que está es distribuyendo la riqueza entre todos para que todos vivamos mejor, porque la riqueza de Venezuela es de todos, no de una minoría. En febrero del 2002, Chávez anunció que estaba poniendo a un nuevo presidente al frente de PDVSA. La guerra había empezado. ¿Usted cree que el presidente de la República está loco? El chavismo se apoya crecientemente en la violencia a medida que va perdiendo poder de convocatoria y popularidad. Se parecen a las fuerzas de choque que empleaban Mussolini y Hitler. Los medios privados empezaron una campaña llamando a la gente a manifestar y tratando de decir que Chávez estaba atentando contra la libertad de los venezolanos. Al frente de la oposición había 2 figuras muy públicas: Carmona, presidente de la Federación Patronal Venezolana, y Ortega, presidente de la CTV. Ambos viajaron a Washington para reunirse con funcionarios de la administración de Bush para discutir del presidente Chávez.
Por segundo día consecutivo, altos funcionarios del gobierno de Washington expresaron su preocupación por la situación política en el país. El director de la CIA, George Tenet, confesó estar especialmente preocupado por nuestro país. Obviously, Venezuela is important because they're the third largest supplier of petroleum. I would say that Mr. Chavez, and the State Department may say this, probably doesn't have the interest of the United States at heart. I'm sure that all of us are going to be watching very closely to see what goes on in Venezuela and with President Chavez in particular. Fue el inicio del golpe oligárquico que intentó impedir que el comandante Chávez, a través de las leyes habilitantes, recuperara las riquezas del país, basado en dos elementos fundamentales: la recuperación de la tierra para quien la trabaja y la recuperación del petróleo y el gas venezolano para ponerlo al servicio del desarrollo económico e integral del país. La ley de tierra, la ley de hidrocarburos, la ley de gas desataron la furia y la locura de la oligarquía, con fedecámaras al frente, con estos mismos patiquines que hoy conocemos, que ustedes conocen. Hoy los más jóvenes podrán ver a algunos de ellos. Son los mismos, las mismas caras, los mismos intereses, el mismo odio. Quiere decir que el comandante Chávez, frente a la arremetida de la oligarquía, lo que hizo fue radicalizar la revolución con la aprobación de las leyes habilitantes y el inicio de la aplicación de esas leyes. Algunos de los que estamos aquí fuimos testigos personales de ese proceso. Recuerdo a Elías, al Chino Can, que andaba por ahí, no sé si todavía estaba bailando salsa ahorita. Te recuerdo clarito, el Chino Can, en aquella reunión en el Consejo de Ministros del comandante Chávez con el Comando Táctico Nacional, CTN, del Quinta República. El último almuerzo. Algún día habrá que hablar de eso, de cómo una corriente conservadora, pequeña burguesa, que se había beneficiado de la ola popular liderada y levantada por el comandante Chávez, y habían llegado como ministros al gobierno, y habían llegado como diputados al gobierno, o alcaldes o gobernadores, se creyeron que podían pactar con la oligarquía, apuñalear a Chávez y que se impusiera la tradición otra vez. Inolvidable. Una sesión que tuvimos en el Consejo de Ministros. Inolvidable. Porque vinieron, ya habían hecho pactos en la Asamblea Nacional para echar para atrás las leyes habilitantes. Y Chávez tenía toda la información. Y ellos pretendieron llegar a convencer a Chávez que había que echar para atrás las leyes habilitantes. Y Chávez les dio la orden. Ustedes inmediatamente se dirigen a la Asamblea Nacional y le dicen a las personas que pactaron con ustedes que no acepto ese pacto y las leyes habilitantes van. Nadie me va a torcer el brazo. Y se desataron los demonios. Algunos de esos traidores después fueron conocidos en la historia, estuvieron por ahí. Todos desaparecieron del mapa. Pero lo que sí es cierto es que el comandante Chávez, en esa segunda fase, pudiéramos decir, luego del proceso constituyente popular, fundacional y de las grandes victorias, pudiéramos decir que fue una segunda fase de activación de la revolución popular antioligárquica que enfrentó la conspiración imperialista de Bush y el golpe de Estado dirigido por Cámara, y supo conducir al pueblo por la vía popular y pacífica hacia victorias contundentes contra todas las formas de golpismo, incluyendo un golpe de Estado como el del 11, 12 y 13. Al parecer, algunos generales compartían las preocupaciones de la CIA. El 10 de abril, uno de ellos apareció en todos los canales con un mensaje para el presidente.
el alto mando militar tiene que decirle al señor presidente, aquí la causa de todo esto, usted váyase. Entonces el alto mando tendrá que asumir esa posición, porque si no, alguien la va a asumir por ello. Muchas gracias, señor. El mismo día, después de 3 días de paro, la oposición llamó a una marcha hacia la sede de PDVSA. Lo que los manifestantes no sabían era que formaban parte de un plan conspirativo. Ahorita presten atención. Miren, la franela del MBR, este señor del chaleco negro, cómo dispara, cómo vacía la pistola. La franela del MBR, este señor ha disparado contra los manifestantes que venían en forma pacífica, absolutamente desarmados. Lo que las elecciones hicieron fue esta toma donde se ve claramente que en la calle abajo no había nadie. La marcha de la oposición no había tomado esta ruta. Utilizaron las imágenes de la gente disparando para decir que los chavistas habían disparado contra la marcha, y con esa manipulación se culpó a Chávez de muertes. Lo importante es que ahora el presidente de la República asuma la responsabilidad ante el país de renunciar y de facilitarle al país que la transición se produzca con el menor costo. Coroneles, oficiales, suboficiales profesionales de carrera, tropas profesionales, tropas alistadas. Ustedes están en los cuarteles y por conocer la Fuerza Armada, están viendo la televisión para saber qué hacer. Aprovechen este mensaje, piensen y tomen la decisión correcta. Hemos decidido dirigirnos al pueblo venezolano para desconocer el actual régimen de gobierno y la autoridad de Hugo Rafael Chávez Frías. La silla acá detrás de todo eso, todo el mundo lo sabe. Nosotros veníamos diciendo que tenemos documentos, con 19 pasó un golpe de Estado. Los adversarios eran muy poderosos y no tuvimos tiempo. Medios de comunicación, no organizamos una política comunicacional. A eso de las 3:30 de la madrugada, la ministra del Ambiente salió con la noticia que el presidente Chávez había decidido entregarse para evitar un derramamiento de sangre, pero no iba nunca a renunciar. Saludarlos, les agradecemos, la situación está crítica, es lo que se vaya. Minutos antes de que se venciera el plazo de la amenaza de bombardear, se llevaron al presidente Chávez preso. Volveremos, no joda. Esta vaina es la final. Que no nos hemos ido. Así es. Allá los carros. Se ha decidido que la Fuerza Armada mantenga en custodia al presidente saliente, al presidente Chávez, y que se conforme entonces en lo inmediato un gobierno de transición. Una hora más tarde, Venezuela amaneció con un nuevo régimen y un extraordinario programa de televisión en el que todo fue revelado. Buenos días, tenemos nuevo presidente. Debo decirlo, gracias Venevisión, gracias RCTV. Yo voy a decir una cosa, y nosotros tenemos que decir, tanto Venevisión como RCTV, gracias Televen, gracias CMT, gracias Globovisión, gracias medios de comunicación. En el palacio del que habíamos huido horas antes, estaban ahora los golpistas, celebrando con sus aliados. El nuevo gobierno no es un gobierno militar. La Fuerza Armada se adhirió al nuevo gobierno que ha nacido
Mientras los generales se instalaban en el despacho presidencial, los guardias de honor en sus boinas rojas, quienes ayer servían al presidente Chávez, estaban ahora, oficialmente por lo menos, a la orden de Carmona. Yo creo que el presidente Hugo Chávez tiene que ser juzgado conforme a las leyes de la República y a las leyes internacionales, no solamente por la violación de los derechos humanos, de la conculcación de los derechos de la libertad de expresión. Yo, Pedro Carmona Estanga, en mi condición de presidente de la República de Venezuela, juro ante Dios Todopoderoso, ante la patria y ante todos los venezolanos, restablecer la justicia, la igualdad, la solidaridad y la responsabilidad social. ¡Te queremos, Pedro! Decretamos constituir un gobierno de transición democrática y unidad nacional de la siguiente forma y bajo los siguientes lineamientos. Se suspende de sus cargos a los diputados principales y suplentes a la Asamblea Nacional. Se destituyen de sus cargos al presidente y demás magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, así como al fiscal general de la República, al Contralor General de la República, al Defensor del Pueblo y a los miembros del Consejo Nacional Electoral. Let me share with you the administration's thoughts about what's taking place in Venezuela. We know that the action encouraged by the Chavez government provoked this crisis. The Chavez government suppressed peaceful demonstrations, fired on unarmed, peaceful protesters, resulting in 10 killed and 100 wounded. That is what took place in a transitional civilian... En Caracas. ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! Miren, señores, los que están ahí adentro, Diosdado Cabello y su combo, ustedes se van a tener que comer las alfombras, se van a tener que comer las sillas y las mesas que están ahí adentro, porque no les va a entrar comida, no les va a entrar agua, les vamos a cortar la luz después que vean esta transmisión. Se están tratando de cortar estos cables para dejar sin luz la Embajada de Cuba. Pudiera ser en una periodización, Adán, compañero, Elías, Aristóbulo, Taret, camaradas, un segundo periodo. Chávez decía que los procesos históricos revolucionarios son como la activación de varias revoluciones. Revoluciones de momentos históricos que empujan los procesos, pruebas y revoluciones en sectores claves de la vida nacional. Él siempre decía, bueno, la revolución militar, una revolución clave, la revolución petrolera, pero en tiempos históricos, periodizando, siempre hablaba de la revolución de febrero, el 4 de febrero, y cuando hablaba del 11, 12 de abril, nos decía, no denominemos golpe de Estado, una simplificación. Lo que pasó el 11, 12, 13, 14 de abril es la revolución de abril, el inicio del carácter antioligárquico de la revolución bolivariana en una de sus primeras etapas y fases. Desde que se lo llevaron preso 2 días antes, no se sabía nada del presidente Chávez. Esa mañana en Caracas, el ambiente era electrizante. A pesar de la represión policial, la gente había decidido marchar hacia el palacio para reclamar sus derechos constitucionales.
Grandes cambios en la vida nacional venezolana, en menos de 24 horas un nuevo líder, un nuevo régimen y nuevas políticas. El recién instalado mandatario interino de Venezuela, Pedro Carmona, dice que inaugurará una nueva era para el país. El nuevo régimen venezolano se apresta ahora a desmantelar algunas de las políticas de la República Bolivariana de Hugo Chávez. Rodeado de gente, la Guardia de Honor, leal al presidente constitucional del país, decidió actuar. A espaldas de Carmona y con los escoltas leales de Chávez, estaban planificando la retoma del palacio. El plan era envolver el palacio para que pareciera un plan de defensa debido a la cantidad de gente fuera. Reforzados los puestos, dieron la señal y se tomó el palacio. Algunos miembros del gobierno de facto fueron capturados, pero Carmona y los generales lograron escapar. Señor Carmona, ¿dónde se encuentra usted en estos momentos y cuál es la situación en el Palacio de Miraflores? Como usted bien sabe, se han presentado algunas manifestaciones en respaldo a Chávez en el día de hoy. ¿Qué opina usted al respecto? Pues mire, aun cuando ha habido algunos focos, el control es ya total. El país se encuentra en un estado de normalidad y de control. Le explico y le agradezco la oportunidad para desmentir la mentira que está propalando el ciudadano Pedro Carmona Estanga, quien acaba de decir en CNN que él tiene control del Palacio de Miraflores aquí en Caracas. Yo soy William Lara, presidente de la Asamblea Nacional, y le estoy hablando desde las oficinas del Palacio de Miraflores, el Palacio de Gobierno ubicado en la capital de Venezuela, Caracas. El artículo 234 del texto constitucional venezolano establece que las faltas temporales del jefe del Estado son suplidas de manera automática por el vicepresidente de la República. En la ausencia de Chávez, era imprescindible ahora juramentar al vicepresidente Diosdado Cabello, quien se encontraba en un lugar secreto. Llegó la información a través de un soldado leal que un avión con matrícula estadounidense había llegado a la isla donde tenían a Chávez. ¿De quién es este avión? Si es verdad que hay un avión con esta matrícula aquí. En atención a la falta temporal del presidente constitucional de Venezuela, ¿puede usted cumplir
y hacer cumplir la Constitución y leyes de la República como presidente temporal de la República Bolivariana de Venezuela? Sí, lo juro. Si así lo hace, que Dios, la patria y el pueblo soberano se lo premien, de lo contrario que se lo demande. El nuevo presidente juramentado llamó a una reunión urgente en el despacho presidencial. El asunto de la temporalidad de la ¿Y quién tiene allá aquí? El presidente Hugo Chávez lo tienen detenido en algún lugar de Venezuela, no sabemos exactamente. Esperamos pues que la institucionalidad se recupere a partir de mi juramentación como vicepresidente provisional, tal como establece, como presidente provisional, tal como establece la Constitución. Ahora, lo que pedimos es quienes tienen al presidente de la República la garantía, al presidente Chávez, la garantía de su vida, la garantía de su estabilidad. La primera orden que dio el nuevo presidente fue que salieran a rescatar al presidente Chávez. 3 comandos salieron en helicóptero a buscarlo en la isla. Tenemos sistema de audio, por lo tanto necesitamos silencio absoluto para que el presidente se pueda dirigir a la nación. ¿Qué pasó? ¿Fue que se lo llevaron? Se llevaron unas cuantas cosas. Empavaron esto, empavaron. Quiero hacer un llamado, y esto quizás es lo más importante que yo quiero decir hoy. Hoy es domingo ya. Ya. Sí, domingo, ¿qué fecha? 14 de abril. Yo pues he estado incomunicado en las últimas horas y no tenía ninguna información, tenía una angustia muy grande. Y lo primero y más importante que digo a todos los venezolanos es que vuelvan a sus casas, que vuelva la calma. Ustedes venezolanos que me adversan, pues advérsenme. Yo no puedo, trataré de hacerlos cambiar, ojalá. Pero ustedes no pueden adversar esta Constitución, porque esto es un libro para todos, es como el Popol Vuh, aquel libro de los mayas. El Popol Vuh, el libro de todos, el libro de la comunidad. Tienen que reconocer todo esto y sobre todo algo, oye, no se dejen envenenar. No permitan que los envenenen con tantas cosas y tantas mentiras. Esto lo digo porque hay que ir ordenando, periodizando, para comprender cada vez mejor que hemos vivido. Porque los impactos de todos esos procesos históricos están muy vivos en nosotros, en la sociedad. En muchos casos son los mismos actores en escenarios diferentes. Fíjense, rápidamente, para hacer un análisis